Hola, ¿cómo están? Nos encontramos de vuelta en una transmisión de los Tecnoeconomistas. Mi nombre es Joaquín Galeano. Estoy acompañado por Marianela García, Milena Jara, Yesenia González y Juliano Vitale. Somos del sexto año A del Instituto Santa Caterina Labouré. Este programa fue planificado del espacio curricular Cultura y Comunicación a cargo de la profe Fátima Vera, en conjunto con el espacio Proyecto de Intervención Sociocomunitaria a cargo del profesor Luis Olmedo. Nuestro tema a tratar el día de hoy se llama la pobreza en Argentina, el cual tiene como objetivo grupal analizar las principales causas de la misma en el país. Sean muy bienvenidos. Hoy exploraremos un tema muy renombrado entre los habitantes de nuestro país, la pobreza en Argentina. Desde las calles de Buenos Aires hasta los rincones más alejados del país, la pobreza ha sido una constante que nos desafía como sociedad. Pero ustedes se han preguntado cómo esta realidad ha impactado en la vida de millones de personas y cómo se manifiesta en el día a día. Así que si te interesa conocer la situación actual de la pobreza en nuestro país y sus consecuencias, quédate a escucharnos. Buenas, soy Milena y les hablaré sobre la definición y causa de la pobreza. La pobreza se conoce como la falta de acceso a recursos materiales, financieros y sociales necesarios para vivir una vida digna. Esto puede manifestarse en la falta de acceso a alimentos, vivienda, educación, atención médica y otros servicios básicos para sí vivir, como había dicho antes, una vida digna. La pobreza también incluye la exclusión social y la falta de oportunidades para el desarrollo complejo que afecta a millones de personas en lo personal y profesional. Con respecto a sus causas, la pobreza en Argentina son diversas e interconectadas, destacando como factores económicos, sociales y políticos. Entre lo económico entra el desempleo, la informalidad laboral, la inflación y desigualdad en la distribución de ingresos. En lo social, la falta de acceso a educación y servicios básicos junto con la exclusión de ciertos grupos que agravan la situación. En lo político, la corrupción, la ineficacia de políticas públicas y la inestabilidad perpetúan el problema. Además, las recurrentes crisis económicas empeoran las condiciones, generando un círculo vicioso difícil de superar sin soluciones integrales y sostenidas. Buenas, yo soy Juliano Vitale y les voy a hablar sobre cómo afecta la pobreza a los distintos sectores de la población. Hablando primero por la parte de los niños, los cuales suelen tener un riesgo a sufrir desnutrición u otras enfermedades debido a la mala alimentación. En el caso de la educación, suele verse perjudicada por el hecho de que muchos de ellos dependen de ir a trabajar o conseguir dinero de otras maneras para poder apoyar en la familia, en el hogar. Además, en el desarrollo, el cual suele verse perjudicado también por los malos ambientes o los ambientes inseguros en los que estos viven, lo cual afecta al desarrollo físico y emocional. Hablando por el lado de los adultos mayores, estos suelen verse perjudicados por el hecho de que reciben un mal servicio de salud, medicamentos o atención médica en sí, lo cual hace que sus problemas, sus enfermedades, se vuelvan problemas crónicos. En el caso de la economía, estos suelen depender mucho de la jubilación, el cual suele ser más bajo, lo que reciben suele ser más bajo a lo que necesitan o lo que requieren. En el caso de la vivienda, por la falta de ingresos, suelen vivir en ambientes inseguros o no adaptados para ellos. Y por último, la parte de los discapacitados, los cuales se les suele presentar muchas barreras u obstáculos en el acceso de servicios, ya sea la salud, el empleo o la educación. En el caso del empleo, por el hecho de que muchos empleos no son accesibles o no están capacitados para estas personas.
Y en el tema de la educación suelen verse excluidos o incluso en general suele existir una exclusión social por el hecho de que la combinación entre pobreza más la discapacidad suele presentar una mayor exclusión social y una mayor discriminación. ¿Qué tal? Yo soy Yesenia González y yo le voy a hablar sobre el desempleo y sus características. El desempleo en Argentina es un problema serio que impacta directamente en la pobreza. Muchas personas no tienen acceso a empleos estables y un buen salario, lo que hace que no puedan cubrir sus necesidades básicas, manteniéndolas en la exclusión social. Además, no solo es el desempleo el problema, sino que también el subempleo y el trabajo informal, ya que afectan a una gran parte de los trabajadores. Y aunque tengan ingresos, estos son bajos y no cuentan con beneficios como la seguridad social, lo que les impide salir de la pobreza. Además, en el país también hay grandes diferencias regionales, como por ejemplo las provincias del norte y del NOA, que tienen más desempleo y pobreza porque no hay suficiente inversión y empleos formales, especialmente en las zonas rurales. Y los jóvenes son los más afectados con tasas de desempleo mucho más altas que el promedio, lo que lo deja en una situación más vulnerable. Y además, las crisis económicas han empeorado este problema, como se vio en el 2001, en el año 2018 y 2019, y durante la pandemia de COVID-19. Aunque también existen programas como la asignación universal por hijo o por potenciar trabajo, aún hay grandes desafíos, sobre todo para las mujeres que trabajan con la informalidad y además cargan con tareas no remuneradas como el cuidado del hogar. Gracias por la información, Yesenia. El desempleo es uno de los factores más importantes que afecta hoy a la Argentina. La desigualdad regional también es uno de los que más los afectan. Sabemos que es un problema estructural que afecta de manera económica y social en el país. Esta desigualdad se puede manifestar en distintas provincias y regiones, y también en distintos aspectos como el acceso al empleo, servicios básicos, infraestructura, educación y salud. Tenemos que tener en cuenta que las provincias del norte y noreste argentino y algunas también del oeste suelen ser las más afectadas, mientras que la región pampeana, la provincia de Buenos Aires en sí, el centro del país, no lo es tanto. Se encuentra una mayor parte de riqueza y desarrollo dentro del país. Argentina tiene notorias disparidades económicas y sociales entre estas regiones. Las provincias menos desarrolladas son Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, mientras que las más desarrolladas o que tienen más recursos pueden ser Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la misma Buenos Aires. El impacto de la pobreza puede variar significativamente, según la región. Las provincias del norte suelen tener los mayores índices de pobreza y de desempleo del país, pero la región metropolitana y la región pampeana presentan menores indicadores sociales. En el noreste argentino y en el noroeste se presentan los mayores niveles de pobreza más altos. Por ejemplo, en Resistencia, en la provincia de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, los índices de la pobreza pueden superar el 40% y el 45%. Mientras que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la pobreza es considerablemente menor. Estas regiones también pueden enfrentar dificultades económicas crónicas debido a la dependencia de la agricultura y su falta de industrialización. Esto es hablando de las provincias del norte. También enfrentan tasas de desempleo, notables diferencias en la educación, en el acceso de la salud. En sí, la desigualdad regional en Argentina es un problema muy complejo que, según los profesionales, actualmente requiere soluciones a largo plazo para poder lograr un desarrollo más equitativo dentro del país. Bueno, buen aporte que nos han dado ustedes dos, muchas gracias por ello, pero debemos ir a una pausa. No sin antes recordarle a la gente que llegó Mini Mercado La Tuti, que está ubicada entre las calles Cancio y Córdoba. Ofrece productos en general de la mejor calidad y con los mejores precios. Se encuentran de lunes a sábados de 8 a 12 horas y de 17 a 20 horas. Mini Mercado La Tuti.
Buenas, hemos vuelto a nuestra pausa. No sin antes, tenemos algo que decir. ¿Te gustaría probar los mejores sándwiches de milanesa y clorinda? Comprá ya en Como un Balde, donde puedes pedir de lunes a sábado desde las 9 horas hasta las 13 horas, llamando al número 3718 46 49 69. No te quedes sin el tuyo. En Argentina, el Estado ha desarrollado múltiples políticas públicas para combatir la pobreza y así mejorar la calidad de vida de esos sectores más vulnerables y pobres. Estas políticas se agrupan en 4 áreas principales, es decir, 4 picos en cada sector. El primero es la asistencia social directa, la cual se basa en asegurar un ingreso mínimo para familias en situación de pobreza. Los programas principales entre estos incluyen la Asignación Universal por Hijo, la AUH, la cual es un programa que busca ayuda y consiste en una transferencia mensual a familias con hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad. El beneficio está condicionado, ya que con esta plata sí o sí los niños deben cumplir con la asistencia escolar y el cumplimiento del calendario de vacunación, con el fin de promover educación y la salud infantil. Asimismo, también nos encontramos con la tarjeta alimentar, ya que es parte del plan de la Argentina contra el hambre. Esta tarjeta está destinada exclusivamente a la compra de alimentos, con un foco especial en la desnutrición infantil. Ofrece transferencias monetarias para garantizar el acceso a alimentos básicos a la familia de bajos ingresos. En segundo puesto tenemos a programas de empleo y capacitación, una iniciativa bastante común, ya que busca mejorar la inserción laboral de los sectores más vulnerables mediante programas de capacitación y generación de empleo. Entre ellos encontramos el plan Progresar, el cual está enfocado para jóvenes de entre 18 y 24 años. Este programa otorga un ingreso mensual para ayudar a completar estudios secundarios, terciarios o universitarios. También incluye capacitaciones en oficios para facilitar la inserción laboral dentro del mercado. Asimismo, como dije recién, también ofrece capacitaciones laborales, pero ya no solo para jóvenes, para todo tipo de personas, ya que el Ministerio de Trabajo, a través del Estado, ofrece diversos programas de capacitación para desocupados o trabajadores informales, con el fin de desarrollar sus habilidades y facilitar el ingreso al mercado formal. Estos programas a menudo complementan con incentivos para empresas que contraten a personas de sectores vulnerables, promoviendo la inclusión social y la estabilidad laboral. Asimismo, luego nos encontramos con las viviendas y el hábitat, ya que un acceso a una vivienda digna es uno de los principales desafíos para reducir la pobreza. Los programas de vivienda y mejoras habitacionales son clave para mejorar las condiciones de vida en familias pobres o en estas situaciones de vulnerabilidad. Entre ellos nos encontramos con el Plan Procrear, cuyo programa facilita créditos hipotecarios con tasas subsidiadas por el Estado para familias de bajos o medianos recursos o ingresos, ayudando con la compra o en la construcción de una vivienda propia. Aunque no está dirigido o destinado exclusivamente a familias de extrema pobreza, beneficia a este tipo de sectores que no tienen acceso a créditos bancarios, es decir, estos sectores que se les complica el acceso a este tipo de créditos. Luego tenemos la urbanización de asentamientos. El Estado trabaja en la urbanización de asentamientos informales, mediante la mejora de infraestructura básica como agua, electricidad, alcantarillado, y transporte. Estas intervenciones buscan integrar a las comunidades más vulnerables a las ciudades y, asimismo, mejorar la calidad de vida que ellos pueden tener dentro de los mismos. Luego tenemos la educación y la salud, es el último punto a tratar del cual yo les voy a hablar. El Estado ha implementado políticas públicas en educación y salud, las cuales son esenciales para reducir la pobreza de manera sostenible. Entre ellos están los planes educativos, que además del programa Progresar, existen programas como Conectar Igualdad, un programa bastante conocido, ya que distribuye computadoras a estudiantes de escuelas públicas para cerrar con la brecha digital y, asimismo, mejorar a la educación. También se ha implementado la obligatoriedad, es decir, que se ha vuelto obligatorio que la educación secundaria, la educación secundaria sea obligatoria.
para así elevar el nivel educativo general de la población. Por último, tenemos la cobertura sanitaria universal. En el ámbito de la salud, el programa SUMAR garantiza atención sanitaria gratuita para la población más vulnerable, es decir, la gente con menos ingresos, especialmente niños, mujeres y adolescentes. El acceso a la salud pública se complementa con campañas de vacunación masiva y programas de prevención de enfermedades, lo cual contribuye a una mejora en la salud general. Las medidas del Estado creo que son las más importantes, es el aspecto que más se tiene que resaltar en la situación actual de la Argentina. Bueno, luego de toda la información recabada y recopilada, nos hemos dado cuenta que no es suficiente y que también necesitamos la opinión de un experto en nuestro tema. Así que en el siguiente bloque les presentaremos la entrevista a nuestro economista. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Juliano Vitale, les hablo por parte del grupo de los tecnoeconomistas y hoy les vamos a hacer una entrevista al licenciado en Economía, Rogelio Scher, para finalizar nuestro proyecto. Y bueno, sin nada más que decir, bienvenido a nuestro programa. Señor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación y espero poder saldar sus dudas o dar los criterios adecuados que ustedes necesitan. Muchas gracias por su invitación nuevamente. No, gracias a usted por estar por querer ayudarnos, por participar. Y nada, vamos a empezar con las preguntas. Sí, cómo no. A ver, para empezar, ¿qué opinión tiene acerca de la pobreza? ¿Qué es la pobreza para usted? Definir la pobreza es una situación bastante difícil. O no difícil también, puesto que la pobreza siempre existió desde que el mundo es mundo. Pero lo que la pobreza en sí es cuando un grupo de la sociedad no están cubiertos las necesidades básicas que ellos precisan para desarrollar su vida. ¿Qué significa eso? No están adecuados alimentariamente, no están adecuadamente cubiertos las necesidades de salud, no están adecuadamente cubiertas las necesidades de educación, todo eso. Entonces, esas necesidades básicas que es el desarrollo humano, y cuando no son cubiertas, entonces podemos decir que existen personas pobres. Y en realidad, cuando no hay una buena alimentación, la mala alimentación afecta a la salud. Al afectar la salud, afecta al desarrollo. Al afectar el desarrollo, tiene problemas en la educación, falta de comprensión, falta de entendimiento en lo que lee y, lógicamente, falta de habilidades para desarrollarse en las actividades laborales. Eso perjudica realmente a las personas humanas y esa es una pobreza. Y es una pobreza estructural. En síntesis, podemos decir así, cortito. Claro. ¿Y qué factores cree que influyen en el aumento de esto? Aquí viene la parte interesante de esta charla. Se pueden mover distintos factores, pero el factor más importante de lo que realmente produce, genera y determina la pobreza es un error o una equivocación en las políticas públicas. ¿Y qué le parece? O sea, ¿qué es la política pública? Qué buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Más interesante la pregunta. ¿Qué es la política pública? La política pública es el proyecto que tiene el gobierno para poder determinar sus actividades y cómo esa actividad, ese proyecto, trasladarlo a la sociedad para que la sociedad tenga un determinado o se beneficie de ese proyecto que el gobierno está realizando. Cuando ese proyecto o ese destino trasladado a la sociedad es positiva, entonces la sociedad se beneficia de todo eso. Pero cuando es negativa, afecta a la sociedad produciéndole determinados efectos negativos. Y esos efectos negativos hace posible que haya pobreza. ¿A través de qué cosa? Por ejemplo, una mala política pública sería, por ejemplo, un error
en los procesos económicos creando inflación. Al crear inflación, crea desempleo, y al crear desempleo, lógicamente, afecta a sectores más vulnerables que son la gente pobre. Entonces, la creación o el crecimiento de la pobreza es justamente a través de los errores en lo que significa política pública. ¿Y qué medidas cree que se pueden tomar para llevar este tema? Y bueno, en primer lugar, quien está encargado de la actividad pública, que son el gobierno en sus distintos estados, debe analizar cuáles fueron los errores que se cometieron para que tengamos determinada inflación, para que tengamos desempleo, para que no haya producción, para que no se produzca nada. Entonces, tienen que hilvanar las actividades y organizar y reorganizar esas actividades buscando esos errores y solucionando esos errores. Una vez que se soluciona, no se va a solucionar la pobreza en forma inmediata, pero sí se va a obturar el crecimiento de la pobreza. Por lo tanto, lo primero que debe hacer esa política pública es analizar cuáles fueron los errores en las políticas públicas que afectaron la inflación, el desempleo o la poca producción. ¿Y podría darme una idea de qué es la inflación? O sea, para que la gente entienda, sepa el tema. Qué pregunta linda, ¿eh? ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida, técnicamente hablando, y la definición dice así, es la pérdida de adquisición del poder adquisitivo de la moneda teniendo en cuenta al comprar un bien, o bienes o servicios. Un ejemplo sencillo. Vamos a suponer, tengo 1.000 pesos, hace un mes atrás, por 1.000 pesos compraba 1 kilo de pan. A causa de la inflación, a causa de eso, hoy voy con 1.000 pesos y el precio de 1 kilo de pan pasa a ser 1.200 pesos. ¿Qué pasa? Por 1.000 pesos perdí el poder adquisitivo de la moneda, no puedo comprar más 1 kilo de pan, compro 800 gramos de pan. Entonces, esa pérdida de adquisición es lo que, del valor de la moneda, es lo que genera la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Afecta el ingreso de las personas. ¿Y cuándo afecta? ¿A quiénes afecta realmente más la inflación? Aquellos que tienen un sueldo, aquellos que están en relación de dependencia. Puesto que, con respecto al pan que estamos hablando, se fue hoy compro de 1 kilo de pan y ya cuesta 1.200 pesos, pero mi sueldo se mantiene fijo. Entonces, estoy retrasándome en la adquisición de los bienes y servicios porque mi sueldo está. Entonces, es ahí donde pega y choca, especialmente a los pobres, esa situación de la inflación. ¿Qué es la inflación? Es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda con respecto a los bienes y servicios. Ya, luego de haber aclarado eso, creo que podemos seguir con las demás preguntas, que sería los planes ¿qué opina de los planes sociales para disminuir la pobreza? Justamente, hablando de políticas públicas. Los planes sociales no es otra cosa que una política pública. Entonces, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dice el gobierno? Vamos a darle a estas personas un determinado sueldo para que con eso puedan salvar la situación de la pobreza y todo lo contrario, no lo beneficiamos, puesto que tendría que ser un paliativo de corto plazo. Es decir, la economía se basa en distintas etapas, corto, mediano y largo plazo. Entonces, el largo plazo es el objetivo final, en donde, digamos, se asienta todos los trabajos de las políticas públicas que se van llevando con el tiempo. Entonces, si yo doy un paliativo del corto plazo, ayudar a determinadas personas con un plan social, para que esas personas en el mediano plazo se preparen para ingresar a las fuentes laborales a través de ese plan, entonces yo voy a posibilitar que esas personas en un mediano plazo dejen de percibir el plan social y puedan ingresar a una fuente laboral en la cual su ingreso va a ser mucho más que en plan social. Y teniendo una fuente laboral, un salario más digno que el plan social,
pueda ir saliéndose de la pobreza a través de, ¿qué cosa? De la preparación, de la capacitación que se le da, y que el gobierno tiene que también posibilitar, capacitar a esas personas para que puedan ingresar a las fuentes laborales que se precisan. Si yo le doy plan social y los dejamos en el plan social, esas personas nunca van a tener la posibilidad de acceder a una fuente laboral. Reitero, el plan social es un paliativo de corto plazo que se tiene que dar a las personas para que se preparen y se capaciten para que ingresen a una fuente laboral muy más importante, en la cual generen mayores ingresos para ellos. Yo creo que en futuro, lógicamente, en un mediano plazo. Yo creo que lastimosamente el plan social se trasladó en el tiempo y no posibilitó, la preparación de las personas para el ingreso a una fuente laboral más importante. Ahí fue de vuelta un error en la política pública. Un error en la política pública. Y para finalizar, me gustaría preguntarle, ¿qué importancia tiene la inversión extranjera? Toda inversión es importante, Juliano, toda inversión. O sea, cualquier inversión, ya sea local o extranjera, son importantes, puesto que acá en el país existen determinadas capitales, determinadas empresas, determinadas personas que tienen mucho capital. Y esa inversión lo puede hacer dentro del país. E invertir ese dinero que está obsoleto o no está utilizado y se lo pueda llevar a la producción de bienes y servicios, entonces va a tener la posibilidad las personas de ingresar a una fuente laboral. Pero hay que generar esa fuente. El Estado debe propiciar el advenimiento de las inversiones, o sea que debe dar las herramientas legales correspondientes, tener en cuenta una disminución de determinados tipos de impuestos para que, las inversiones puedan ser atractivos a quienes quieren invertir. Entonces traer su dinero a posibilitar invertir, crear fuente de trabajo y, al crear fuente de trabajo, las personas que necesitan trabajar, hablando especialmente de la gente humilde, o sea, de la pobreza. Claro. Si ellos pueden ingresar a la fuente laboral, entonces justamente vamos a ir solucionando esa situación. Las inversiones extranjeras, por sobre todas las cosas, no estamos hablando de capitales más importantes de lo que son las inversiones. Pero fíjate un pequeño detalle nada más. Aquí una persona que coloque una pequeña panadería, que no es una gran inversión, pero sí es una inversión, puede generar 2 o 3, 4, 5 empleos de personas que estén trabajando, y ya eso es una inversión, ¿me entendés? Entonces, y eso va a generar que esas 4 o 5 personas tengan un sueldo determinado y puedan tener la posibilidad de tener ingresos genuinos que les habilita a poder salirse de la pobreza. Fíjate, si en lugar de una simple panadería las cosas sean mucho más grandes, ¿cuántos beneficios va a tener la sociedad en base a lo que es la inversión? Y la inversión extranjera viene con capitales, vaca muerta u otras cosas, empresas automovilistas que vienen acá y que puedan abrirse. Hoy el litio, que está muy de moda, y todo eso va a generar realmente ingreso al país, y ese ingreso al país va a posibilitar crear empleos, que es lo que necesitamos para que... Va a beneficiar. Va a beneficiar, exactamente, y posibilitar bajar la inflación, que es lo que nosotros necesitamos. Y ya. Y la verdad es que me pareció muy interesante todo lo que habló. Y de vuelta me repito y digo muchísimas gracias por haber participado en nuestro proyecto. Y nada, decirle muchas gracias por todo. De vuelta mi agradecimiento por la invitación, y realmente en estos pocos minutos hablamos muy sintéticamente lo que es la pobreza, pero para hablar de la pobreza podemos hablar horas y horas, pero yo creo que hicimos una síntesis simplemente de lo que es la pobreza. Claro. Una cosa. Y gracias de vuelta por invitarme y tener una charla con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para concluir esta transmisión, el análisis realizado a lo largo de toda esta misión nos ha permitido apreciar con mayor claridad y profundidad la complejidad y la magnitud de la pobreza,
y sus implicaciones para las personas y las familias que la sufren. En nuestro país, la pobreza no es solamente una cuestión de carencia de recursos económicos, sino que también está entrelazada con una serie de factores sociales y culturales que exacerban las dificultades de quienes las enfrentan. Por otro lado, también podemos explorar las diversas estrategias para poder abordar este problema tan arraigado. La lucha contra la pobreza es una tarea compleja que requiere un enfoque integral y colaborativo. Buena conclusión, ¿eh? Pero bueno, mi querida audiencia, queremos agradecerle por toda la atención prestada, por el tiempo que nos han acompañado y por básicamente escucharnos. Gracias por todo eso. Esta fue nuestra última transmisión de manera diferente, pero se logró hacer. Gracias por acompañarnos en nuestra suma de experiencias. Gracias a la profesora Fátima por abrirnos la puerta a esta experiencia justamente, y también al profesor Luis Olmedo por también sumarse. Le queremos agradecer nuevamente y esto fue Tecnoeconomistas. Un saludo.